Somos unos consultores raros porque escuchamos antes de hablar. Somos raros. Escuchamos, preguntamos porque justamente buscamos entender qué es lo que pasa en el otro. Yo me imagino también lo que hacen, o sea, que el cliente se abra ante ustedes. El principio es incómodo, seguro. Es incómodo para el otro, no para nosotros. Sí, es verdad. Es fácil quejarse, pero es muy difícil decir qué es lo que quiero. Y nosotros buscamos eso. Che, ¿qué es lo que realmente quiere este dueño, esta familia? En base a eso, trazamos un plan de acción. Y ese plan de acción, una vez que lo trazamos, todo el mundo dice, pero es evidente. Y lo que nosotros decimos es que implementamos cosas evidentes. La juventud, viste, que habla a los jóvenes emprendedores de que hay que sacrificarlo todo, de que no tenés que pasar tiempo en familia, todo por el negocio. Mirá, la verdad es que tener una empresa no es fácil. De hecho, nosotros la definición que tenemos es de emprendimiento a empresa, necesitan pasar 3 o 4 años. Mi generación creció con Superman y con Batman, que son hombres que se autoabastecen de todo. Sí, pero viste que son dos miradas diferentes, porque Batman es un humano que trascendió a ser un dios, Pero está solo. que bajó a un... Pero está solo. Sí, es verdad. Está solo en su mansión con Alfred. Es un superhombre que está solo. Y eso es lo que me pasó a mí. Cuando me di cuenta que pensaba que era superhombre. Y lo que le pasa a un montón de empresarios hasta que se dan cuenta que no. Bienvenido, Hernán. Muchas gracias. Gracias por venir. No, feliz de estar acá. Mira, la verdad es que yo te quería traer, en principio quiero que te presentes, porque creo que sos una de las únicas personas que conozco que trabajó en una empresa y escaló a ser socio. Bueno. Como lo decís, mi primer trabajo y mi último trabajo, ¿no? Arranqué Hernán de la Riva, socio de Sendera. Hoy Sendera, hasta hace no mucho, Quiros Consultores. Y fue así, empecé como pasante de ingeniería industrial. Me contrató José María Quirós, el papá de mi socio hoy. Y empecé con más pelo, obviamente. Y así fui creciendo en el espacio que José María me fue haciendo. Y en el tiempo me encontré con Martín. Y después de idas y vueltas, bueno, acá estoy como socio. Siempre digo mi primer y último trabajo porque fue mi primer trabajo literalmente. Y hoy estoy acá muy feliz con todo el crecimiento que estamos teniendo con Martín. Qué bueno, ¿no? Es increíble. Vos, desde que entraste, dijiste, che, quiero avanzar, quiero, digamos, ser socio, ¿te pusiste etiquetas o simplemente fue fluyendo? Porque yo siento de vos que fue como, dijiste, bueno, me encanta la empresa y sos vos. O sea... La verdad es que fue fluyendo, ¿no? En ningún momento me dije quiero ser socio. La verdad que me encontré en un equipo, en una dinámica, en un espacio muy humano que siempre me sentí atraído. Laburaba como 1000 horas por semana, feliz de lo que estaba haciendo. No me daba cuenta que estaba trabajando. Mano a mano con un empresario, mano a mano como ingeniero industrial, me metía en una planta de producción, entender el proceso de producción de un salamín, o el proceso de producción de una fundición, o el proceso de producción o de prestar un servicio, ¿no? Entonces empezaba a entender toda esa dinámica, cómo se iban conectando los puntos, y estaba feliz. Y era el lunes como digo, una fábrica de embutidos, el martes una fundición, el miércoles estaba entendiendo cómo se fabricaban los zapatos, ¿no? De hecho, ayudando a diseñar, ¿no?, el catálogo de zapatos para que estuviera balanceado y que la colección saliera en tiempo y forma. Y en esa dinámica estaba feliz, estaba trabajando, como te digo, aprendiendo un montón. Y con una mirada sobre todo muy humana, que eso también es lo que me atrajo, ¿no? Siempre yo me defino como un ingeniero de puntas redondeadas, ¿no? Y eso es mucho lo que tenía la consultora, de la mano de José María. De hecho, hace poquito me recibí como coach ontológico de Newfield y yo me daba cuenta que los conceptos los tenía como muy internalizados. Y en un momento, apenas empecé la carrera, el libro, ¿no?, Ontología del lenguaje de Echeverría, digo, este libro yo lo conozco y ya lo habíamos leído hacía como 15 años en la misma consultora, ¿no?, incorporando esa mirada muy humana. Y eso es lo que me gustó, una mirada muy humana a hacer negocios, ¿no?, con
con las personas en el centro. Es una definición que ponemos todo el tiempo. Los negocios los hacen las personas. Este negocio funciona porque lo están haciendo las personas y nosotros tenemos que entender cómo esto les impacta, cómo les hace bien, les hace mal y ir acomodando eso, ir acompañando la toma de decisiones para que ese negocio fluya cada vez mejor, ¿no? Entonces, y esa manera estuvo desde el día uno y siempre me sentí atraído, siempre fui estudiando, aprendiendo, entendiendo, metiéndome y José María, habría camino. ¿Y cómo no me voy a quedar? Así que... y así fue. Sin darme cuenta. No hubo ninguna etiqueta, simplemente fue, como dijiste recién, fluyendo. Qué bueno, qué increíble. Bueno, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es el valor? ¿Qué es el valor? ¿Te puedo dar un contexto? Sí, dale. Porque hoy en día, en el ámbito de las empresas o de los emprendedores, se habla de, no, el otro tiene que ver tu valor, vos tienes que transmitir valor. Bueno, se habla mucho del valor en diferentes aristas, ¿no? Uh-huh. Y yo cuando te conocí, creo que es la primera pregunta que te hice. Sí. Vos estabas preocupado, Yo ¿no? estaba re preocupado, sí. De hecho, sigo haciéndome esa pregunta. Pero tu respuesta me impactó y de hecho nos iluminó a tú y a mí. Así que nada, quiero que hablemos de eso. Bueno, muchas veces uno hace cosas, ¿no? Y no se da cuenta de todas las cosas que hace, ¿no? Y el valor es eso que el otro toma y lo modifica y lo cambia y lo aprecia, ¿no? Y muchas veces uno piensa esto, ¿no? Uno piensa que todo lo que hace es de valor o se preocupa por agregar valor o que está impactando a alguien. Y muchas veces no nos damos cuenta que hay todo un universo al cual no imaginábamos que íbamos a impactar o que le estamos llegando, ¿no? Y esa persona nos sigue, nos entrega y nos entrega su tiempo. ¿No? Entonces, ¿qué es el valor? Bueno, hay una definición matemática, ¿no? Que es ingresos menos costos, ¿no? Y eso es ¿no? Ese es el valor, ¿no? Que a priori es difícil de monetizar. Digo, yo voy a entregar esto que es de valor para el mercado. Ok, está perfecto. Pero cuando salís a la cancha, el mercado no te lo paga, ¿no? Uno genera contenido pensando en una audiencia, uno genera un contenido pensando en un espacio, uno genera un servicio pensando en que alguien lo va a contratar, pero cuando salís a la cancha, ahí te das cuenta de ese valor, ¿no? Y ese valor, uno tiene que ser muy consciente de lo que uno hace, cómo el otro lo valora. Por eso mi definición de valor es en sociedad, ¿no? Porque yo puedo valorar lo que yo hago, para mí está buenísimo, ¿no? Está buenísimo ser consciente de que uno vale y que uno hace algo que uno lo aprecia, que uno estima y que hay cosas que tienen valor para uno mismo. Para mí la definición de valor es eso, ¿no? Una definición de valor en sociedad, donde es un diálogo con el otro y que cada vez que yo aprendo de ese diálogo con el otro y entiendo lo que yo hago que el otro aprecia, ahí es donde se genera ese valor, ¿no? Entonces, muchas veces lo que yo hago no me doy cuenta del valor que aporto. Y en esa definición, sin darme cuenta, destruyo valor. Sí, o sea, lo que yo saco es que si vos no sabés valorarte, autodestruís, digamos, lo que tenés para dar. ¿Qué es eso de ser valor, no? ¿Qué solucionás? No sé si lo estoy entendiendo bien. No necesariamente, puede ser una solución o puede ser un concepto que ayuda, que abre caminos. No necesariamente es una solución, ¿no? Es 1 más 1, 2, perfecto. Eso tiene un valor, ¿sí? Pero de repente le abrís un mundo a alguien que no conocía y dice, wow, y empiezo a pensar distinto. Entonces estoy dispuesto por escuchar, ¿no? Los podcasts de ustedes, ¿no? Mucha gente los escucha porque les abre mundos que no conocen y eso es de valor. No destrabas nada, abrís un mundo nuevo, ¿está bien? No es que estás solucionando un problema. Entonces, por eso digo, mi definición de valor es una definición de valor en sociedad. Por supuesto, lo primero que uno tiene que valorarse es lo que uno hace, lo que uno sabe, ¿no? Y apreciarse uno mismo. Y es una definición de valor. Pero para mí la definición, como vivimos en sociedad, es eso, ¿no? La mirada del valor en sociedad. Ahora, ¿qué pasa cuando la otra persona, vamos a un ejemplo concreto, vos tenés un negocio, ofreces un servicio y vas con un cliente? ¿Qué pasa cuando el cliente no percibe tu valor? Es decir, en vez de tomar en cuenta lo que le vas a aportar, la solución que le vas a brindar, mira el número solamente.
¿Cómo haces para... ¿Qué haces en esa situación y cómo haces para transmitir efectivamente el valor? Bueno, primero que tenés que entender qué es lo que la otra persona está buscando, ¿no? Porque perfectamente yo puedo tener el mejor servicio en mis términos, porque yo soy especialista, pero el otro viene a que le soluciones algo muy concreto. Dice, bueno, pero yo te puedo dar esto, pero yo necesito que me soluciones esto. Entonces vos querés cobrarle esto por todo el servicio que vos vas, pero el otro está dispuesto a pagar por... ¿no? Te quiere cobrar, vos le querés cobrar 10 a esa persona, pero el otro necesita algo muy chiquito. Necesita algo que vale 1. Y te viene a buscar a vos porque te viene como referente, pero cuando vos le estás explicando que no, pero vos tenés acá roto esto, lo otro, ¿no? Y tenés esto, pero el otro no lo ve, no ve que todavía no es consciente que necesita eso. Entonces hay un tema de comunicación de los dos lados. Uno va a decir, ok, pará, ¿qué es lo que él está buscando? Esto. ¿Y cuánto está dispuesto a pagar por esto? 1. ¿Yo puedo dar ese servicio? Sí. Y por eso lo puedo cobrar 1.30, 2. Porque me ve a mí especialista, me ve que conozco del espacio, me ve que conozco, que manejo, que tengo un taller, que tengo una empresa, que tengo una... ¿no? Entonces quizás está dispuesto a decir, bueno, todo eso me da seguridad de que del otro lado no tengo un improvisado, tengo a alguien que sabe. Entonces estoy dispuesto a pagar todo eso, ese entorno, esa seguridad, ¿no? Pero si yo voy y le cotizo 10, y le digo, no, bueno, entiendo, te valoro, pero es más de lo que yo estoy dispuesto a pagar o lo que yo entiendo que necesito. El otro lado, uno puede decir, bueno, pará, tenés un montón de problemas que hoy no estás viendo y que quizás no estás preparado para ver. Pero están todos estos costos que el cliente no está dispuesto a pagar, ¿no? Entonces, en ese diálogo, ¿no? En ese diálogo, decir, che, tengo un especialista que está viendo un montón de cosas, digo, che, quizás lo tengo que escuchar, pero el especialista tiene que hacerse entender. Y por otro lado también entender que es un diálogo, ¿no? Ese diálogo de decir, che, viene por 1, ¿está dispuesto a pagar 1.30, 1.40? Bueno, empecemos en ese diálogo, empecemos por solucionar eso. Entonces quizás hoy le soluciona eso, le cobré un poco más caro lo que hubiese dicho, pero se lo cobré y se va contento y vuelve con el siguiente problema, porque ya estoy como referente, ¿no? Entonces ahí justamente ese diálogo entre mis costos, que son transparentes a él, pero quizás yo le estoy dando un servicio que él hoy no necesita o no está dispuesto a pagar, ¿no? Entonces, ese diálogo es fundamental. Por eso digo que el valor se construye a dos. ¿Y qué pasa cuando vos le cotizás, le gustó el precio? No es que le gustó el precio, pero acepta para pagarlo, pero no contrata tu solución, contrata tu tiempo. O sea, vos como empresa vos brindás una solución. ¿Qué pasa cuando la otra persona te contrata tu tiempo en vez de tu solución? Bueno, ¿Me estoy explicando? Mirá, hay un error de comunicación. Hay un error de comunicación y eso que sucede todo el tiempo. Sucede todo el tiempo, más en los servicios. Y es muy importante el diálogo, porque el valor se construye a dos. Cuando conversamos, che, depende del perfil de cada persona, depende del tiempo, depende de la aceleración, depende del momento. Y sobre todo en servicios, vuelvo a decir, es fundamental el diálogo. Es decir, che, ¿me contrataste esto? Sí, te contraté esto. Ah, pero yo pensé que lo ibas a tomar de una forma distinta. Y lo ibas a hacer de una forma distinta. No, para. Entonces, ese diálogo es el que va permitiendo ajustar y que en vez de ser un cliente proveedor, sea otro lo que sea un vínculo de una forma distinta. Deja de ser transaccional, empieza a ser un diálogo donde cuanto más cerca es ese diálogo, cuanto más fluido es ese diálogo, mejor es el servicio, mejor es el costo. Porque de repente decir, yo venía con una batería de cosas que están incluidas en ese precio, pero no está esperando eso, le está esperando otra cosa. Entonces ahí tenés muchas decisiones por tomar. Decir, ok, está dispuesto a pagar, mira, valora mucho más de lo que yo estaba valorando mi servicio y lo que me está pidiendo es esto, qué buen hallazgo. O no, se imagina una cosa completamente distinta, frenemos, te devuelvo la plata. Y ahí también, del otro lado, dicen, opa, no sé cuándo, pero en algún momento lo voy a volver a contratar, porque yo valoro esa transparencia, se valora muchísimo ese diálogo franco. Sí, es tener una conversación incómoda con el cliente proveedor, proveedor cliente, ¿o no?
Es que no son digo, las primeras son incómodas. Ok. Las primeras veces son incómodas. Pero después uno se acostumbra a tener esas y dejan de ser incómodas. Después siempre hay conversaciones incómodas, ¿no? Pero las llamamos incómodas y está bueno que así sean, pero es parte de generar ese diálogo, ¿no? Que siempre terminan bien esas cosas, siempre terminan. No, pero terminó peleado y le tuve que devolver toda la plata. Está bien, pero terminó bien. Y es impresionante la cantidad de clientes que aprecian eso, que lo aprecian. Habrá gente que no y pasa, pero es impresionante cuando uno tiene la conversación que tiene que tener en el momento que la tiene que tener, la mitad más uno de las veces del otro lado queda gente satisfecha, queda gente contenta, queda gente que te recomienda. Y quizás él no es tu próximo cliente, pero es un gran recomendador. Porque da gusto recomendar a alguien que dice, mira, si no puedes solucionar, te lo voy a decir, y escúchalo. Uno recomienda contento cuando del otro lado tiene una persona así. Sí, me dejaste pensando porque son cosas que nos pasan acá en la empresa. No, está buenísimo el tema del valor, el tema, son conversaciones, yo para mí sí son incómodas, que están bien, después pasan, viste, cuando ya tenés una relación podemos tener una conversación que ya no es incómoda porque claramente nos conocemos, yo ya sé cómo reaccionaste. Creo que el problema de la incomodidad, cuando uno se siente incómodo, es porque no sabe cómo va a reaccionar el otro. Para mí eso es la incomodidad. Totalmente. Hay que abrir más diálogo. ¿Y vos tenés una verdad incómoda? Una verdad incómoda. Sí, pero en tu rubro te estoy preguntando. Todo lo que haces en Deira, la evolución de Quirós. Consultores. Y bueno, la verdad incómoda es que a todos los consultores nos piensan que todos vendemos humo, ¿no? Eso es. Uf, ¿no? Bien, entremos ahí. Es que sí. ¿Por qué pasa eso? Y porque hay mucho marketing y después al momento del delivery, ¿no? Podemos prometer, somos todos campeones prometiendo, pero después hay que entregar, ¿no? Yo digo, te puedo prometer que nada, sí, claro, por momentos los servicios es eso, ¿no? Es mucha promesa y después los pingos se ven en la cancha, ¿no? Son muchas promesas que después hay que cumplirlas. Y ahí es donde falla, porque uno muchas veces promete sin saber lo que hay del otro lado. Y eso es una verdad incómoda. Es decir, yo estoy prometiendo que te voy a cumplir y te voy a entregar este servicio. 1, 2, 3, 4, es fácil prometer. Total, tengo que entrar y después ver qué hay, ¿no? Entonces, bueno, parte de nuestra experiencia es esto, decir, che, para, nuestro objetivo es este, pero lo vamos a ir baleando mes a mes, ¿no? Y por eso vienen las conversaciones incómodas, ¿no? Y que son siempre sanas, son muy productivas esas conversaciones con el cliente y hay que tenerlas. Yo me imagino también lo que hacen, o sea, que el cliente se abra ante ustedes. El principio es incómodo, seguro, ¿o no? O sea, contarle mis problemas es como el psicólogo. Yo la primera vez que fui al psicólogo me costó hablarle. Es incómodo para el otro, no para nosotros. Sí, es verdad. Y nosotros lo sabemos, sabes que cuidamos mucho eso, de decirle, para nosotros es lo mismo que al médico, ¿no? Yo desvestirme delante del médico, para mí es, sí. ¿no? Y el médico es un cuerpo más, ¿no? Bueno, para nosotros buscamos mucho eso, cuidar eso que para el cliente es todo, ¿no? Entonces nos cuidamos mucho en el paso a paso, en el ir construyendo esa confianza, porque sabemos que si no la construimos no podemos hacer cambios, ¿no? Nosotros más que como consultores nos definimos como agentes de cambio y todo el tiempo estamos provocando, todo el tiempo estamos teniendo esas conversaciones incómodas. No es que las estamos buscando, las estamos provocando. Y a veces nos tenemos que cuidar de provocarlas porque hay clientes que no están, ¿no? Empresarios que no les gusta que los incomoden tanto, ¿no? Les avisamos, che, si no te incomodamos en algún momento del proceso, ¿no? Estamos haciendo mal nuestro trabajo, ¿no? Porque los tenemos que incomodar porque nos contratan para que los ayudemos a cambiar, ¿no? A cambiar ellos o a cambiar sus organizaciones o a cambiar situaciones problemáticas de la familia, ¿no? Entonces,
en esta dinámica de las empresas familiares. Así que es muy importante construir esa confianza para tener esas conversaciones incómodas. ¿Cuáles son los problemas comunes que detectás en las empresas familiares? Es una verdad de perogrullo muchas veces, ¿no? Pero es esto que vos traías recién. Nos hacemos fantasmas y esos fantasmas cada vez son más grandes en nuestras cabezas y no dialogamos. Es decir, ¿y por qué? Por el temor al gran fantasma que del otro lado no existe. Y muchas veces una conversación incómoda a tiempo salva empresas, salva de destruir valor de una manera impresionante. Y cuando logramos bajar esos brazos, esas barreras, ¿no? Se empiezan a generar diálogos tan ricos que llevan a la empresa al siguiente nivel, ¿no? Pero bueno, hay muchas lastimaduras en el medio, ¿no? Hay mucha palabra dicha de manera inoportuna, que eso genera resentimiento y no nos damos cuenta de que estamos generando resentimiento. A veces tomando decisiones que son necesarias, pero una puerta abierta, una palabra que explique un poco más, gestos, ¿no? Martín, mi socio, todo el tiempo dice gestos. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros familiares, incluso con nuestros principales colaboradores. Digo, a veces una palabra no es suficiente. Tenemos que cuidar y tener esos gestos que sanan, que son gestos sanadores. Que la palabra se puede decir muy livianamente, pero un gesto se hace, se tiene, es concreto. Y eso acerca. Todo el tiempo acerca. O sea, el mayor problema es la comunicación. O el problema más común. Sí. El problema más común termina siendo, vuelvo a decir, aunque todo el mundo está hablando de la comunicación, pero nos equivocamos muchas veces al decir que pensamos que comunicar es hablar. Y comunicar no necesariamente es hablar. Muchas veces es escuchar, ¿no? Y tenemos la tendencia a hablar. Y para. Te escucho, contame. Y agarrarme y decir, en vez de querer responder y decirte lo que pienso, y contame más, ¿no? Y a posteriori de eso, de esas reuniones, vuelvo a decir, cómo se cierra con gestos, con actitudes, con reconocimientos. Y no es reconocimiento necesariamente monetario o reconocimiento de nombramientos de puestos o de un montón de cosas. Son muy pequeñas cosas que facilitan. ¿Sabes que me quedé pensando en... Quiero que me hables más del proceso de Sendeira. ¿Cómo hacen? Porque, a ver, cambiar algo... Yo lo comparo conmigo. Cambiarme a mí me cuesta horrores. Recién hoy estamos hablando con Tommy. Recién hoy en día, después de 4 años, me levanto a la mañana, armo la cama, la dejo impecable, termino de comer y lavo los platos. Me costó años aprender eso. Que bueno, siempre buscando el cambio para mejorar, ¿no? Porque vos podés cambiar para peor. Pero cuando hablamos del proceso de grandeza, que es cambiar para mejorar, es muy difícil. ¿Cómo hacen ustedes para producir un cambio? Porque, o sea, es verdad lo que decís, es mucho marketing, pero, a ver, ustedes tienen resultados, tienen trayectoria. Sí. Eso es lo importante. Y quiero que me hables bien del proceso porque es impresionante. Somos unos consultores raros porque escuchamos antes de hablar, ¿no? Bien. Somos raros. Escuchamos, preguntamos, porque justamente buscamos entender qué es lo que pasa en el otro. Por qué le cuestan las decisiones, ¿no? Como consultores todo el tiempo es fácil agarrar y decir, bueno, vos tenés que hacer uno, y después esos 3, ¿no? Es decir, sí, claro, las fórmulas, hay 1000 fórmulas, ¿no? Nosotros tenemos nuestra metodología, pero como consultores somos raros porque escuchamos. Y preguntamos, e incomodamos con la pregunta, invitamos a una reflexión, y ahí buscamos justamente entender esto de qué es lo que realmente quiere esta persona, porque muchas veces nos quejamos de situaciones, de incomodidades, de lastimaduras, ¿está bien? Pero nos quejamos, y es fácil quejarse, pero es muy difícil decir qué es lo que quiero, qué es lo que realmente quiero. Y nosotros buscamos eso, qué es lo que realmente quiere este dueño, esta familia, esta segunda generación, este colaborador. Y justamente buscando eso, que para nosotros eso es oro, en base a eso, después trazamos un plan de acción. Y ese plan de acción, una vez que lo trazamos,
Todo el mundo dice, pero es evidente. Bueno, lo que nosotros decimos es que implementamos cosas evidentes, ¿no? Implementamos lo obvio, ¿no? De hecho, hace poquito estaba leyendo un libro re viejo, que se llama Adam el Obvio, ¿no? Es un libro chiquitito, es medio novelesco, ¿no? De cómo un especialista en ventas lo que decía, está bien el marketing, pero hay que vender. No nos olvidemos de vender, Sí. ¿no? Y cuenta toda la historia, como él tiene gracioso, ¿no? Un proceso de empieza de abajo, ¿no? Y dice, pero yo quiero trabajar con vos. Y voy a hacer lo que sea para trabajar con vos, ¿no? Le cuenta al tipo que tiene como su guía. Y de a poquito va buscando y con esta pregunta de, bueno, está muy lindo el marketing, pero hay que vender, que es lo obvio, tenemos que vender, empieza a escalar y empieza a ascender, ¿no? Pero es eso, ¿no? Es decir, bueno, nosotros implementamos lo obvio. Bueno, hay que gestar un cambio, sí. Y es difícil. Y claro, por eso nos contrataste. ¿No? Por eso digo, es obvio y bueno, y está bien. ¿Y es un grupo? O sea, ¿cómo se compone el equipo? Bueno, ¿Cómo nosotros es? tenemos somos casi 30 consultores, ¿no? Y parte de nuestro aprendizaje fue estos 30 consultores agruparlos en equipos, porque empezamos, cuando yo entré éramos había un equipo de 6, 7 consultores, con una mirada bastante interdisciplinaria, porque había ingenieros químicos, ingenieros industriales, licenciados en administración de empresas, contadores, hasta está Mónica, la grande Mónica Román, ¿no? Como que ella es psicopedagoga, ¿no? Y tenemos una mirada muy rica, y José María Nabla, que no tiene ningún título, pero tiene una cabeza impresionante, una curiosidad, un hambre que nos contagió a todos, ¿no? De estar todo el tiempo estudiando, aprendiendo, investigando, aprendiendo, ¿no? Por eso digo que somos raros, todo el tiempo estamos aprendiendo y generando nuevo contenido. Y de alguna forma, esa filosofía de tener una mirada multidisciplinaria, a pesar de crecer, no la quisimos soltar, ¿no? Porque cuando uno crece, a veces tiene que estructurar y rigidizar ciertas cosas, porque si no es muy difícil crecer. Entonces, estos mini equipos que tenemos son multidisciplinarios, donde también tenemos especialistas en gestión y hace poquito también, 6, 7 años, incorporamos psicólogos, ¿no? Entonces, hoy a toda esa mirada técnica y con una mirada muy humana, la potenciamos sumando psicólogos, ¿no? Y entonces, hoy estos 5 equipos que tienen líderes, algunos son de gestión, algunos son más del lado familiar, ¿no? De los psicólogos, pero siempre cuidando la mirada interdisciplinaria, abordan cada caso con esta mirada, ¿no? Pero siempre preguntando. No importa el perfil, siempre preguntando, ¿no? Entonces, con esa mirada inicial, con ese aterrizaje inicial donde alguien se acerca con un dolor con la empresa, porque puede ser una empresa que hoy está con problemas financieros, tenemos un montón, hoy está con problemas de crecimiento, que por suerte también hay, o con problemas de convivencia dentro de la familia, ya sea por traspaso, ya sea por peleas entre socios familiares. Con esos dolores nosotros entramos y empezamos a preguntar para entender. Y una vez que entendemos, que eso es un proceso que nosotros llamamos diagnóstico, que se traduce en un plan de acción, que dura poco tiempo, ¿no? Son procesos cortos porque buscamos llegar al fondo de la cuestión. Ese plan de acción no muestra todo lo que deberías hacer, muestra lo que puedes hacer. Y ahí es donde empieza el cambio, con lo que podés hacer. ¿Y cuánto dura un proceso de cambio? Los procesos que nosotros encaramos son de 6 meses. Como estándar son 6 meses. Okay. Y en ese estándar de 6 meses buscamos, vuelvo a decir, ir validando con el cliente. Que el cliente vea y sea consciente de los cambios. Que es una forma también de mostrarle que puede cambiar, que las cosas están siendo distintas y va reforzándose, ¿no? Eso es quizás lo más importante, ¿no? Que el cliente sea consciente de que las cosas van cambiando y que puede cambiar, ¿no? Y que se vaya realimentando él de sus propios éxitos, que no son nuestros éxitos. Cada vez que decimos, che, logramos, nos miramos y decimos, che, él lo logró. Nosotros conducimos, porque son las empresas de ellos. Conducimos, co-conducimos. Mentira, no es que conducimos, co-conducimos. Porque es el empresario, es la familia empresaria la que provoca finalmente el cambio. Nosotros vamos catalizando ese cambio, nosotros vamos acelerando ese cambio, nosotros vamos
buscando evitar ciertos baches, ¿no? Y eligiendo con la familia, con el empresario, el camino posible, ¿no? Por eso digo que implementamos cosas obvias, buscando desde lo que puede el empresario por el camino posible, no por el debería, ¿no? Eso es como nosotros encaramos las consultorías. Buenísimo. Me encanta, me encanta. Es más, yo quería hacerles esa pregunta porque no era una pregunta que pensé, pero dije, bueno, ¿cómo funciona? Ahora quiero que vayamos a título personal. Dale. Te quería preguntar, ¿qué opinas de ahora la juventud, viste, que habla a los jóvenes emprendedores de que hay que sacrificarlo todo, de que no tenés que pasar tiempo en familia, todo por el negocio? ¿Qué opinas de eso? ¿Es real, viste? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Mirá, la verdad es que tener una empresa no es fácil. De hecho, nosotros la definición que tenemos es de emprendimiento a empresa, necesitan pasar 3 o 4 años. Hoy temprano estaba hablando con una empresaria textil, ¿no? Que se definía como emprendimiento, ¿no? Yo digo, no, Clara, vos tenés ya 5 años haciendo esto. Te cuesta declararte empresaria, pero ya tenés una empresa. Una empresa que no discute cómo hacer un producto, una empresa que no discute quién es su cliente, sabe quién es su cliente, sabe cómo traerlo, cómo seducirlo, cómo venderle, cómo cobrarle, que tiene buen trato con los proveedores, que tiene buen trato con el entorno, ¿no? Incluso sabe cómo impacta lo que está haciendo en el entorno, ¿no? Entonces, hay muchas respuestas que se tienen después de ese tiempo, de 3 años, 4 años, que son de prueba y error. Y hay tiempo para hacerlo, y hay edades para hacerlo, ¿no? Entonces, el tiempo a cualquier empresario hoy lo volvés a su momento inicial, ¿no? De cuando estaba fundando, y lo recuerdo como un momento muy grato, muy lindo, de mucho descubrimiento, de mucha magia, ¿no? De mucha curiosidad, de mucha exploración, de algunos errores que dice, ahí menos mal que la pelota picó sola a la derecha porque ahí me iba, ¿no? De mucho heroísmo, y sí tiene un costo muchas veces, que es el tiempo con la familia. Yo considero que eso es una elección personal, ¿no? Hay un tema de entender qué es lo que se persigue, ¿no? Y atrás de lo que uno está. Para muchos es como un deporte, ¿no? El que es atleta de alto rendimiento y te dice, mira, yo no como, no tengo fines de semana, tengo tiempo con mi familia, pero yo sé que no puedo estar en todas las fiestas, que a tal hora me tengo que ir, ¿no? Entonces es un tiempo de renuncia. De ahí a quemar las naves, para mí no es blanco-negro, ¿no? Quizás puedes ir más despacio, más rápido, todo depende de la ecuación personal. Para mí no hay recetas desde ese punto de vista. ¿Sabes qué? A mí lo que me pasó es que cuando empezamos todo esto, yo me comí este verso que es un blanco y negro. ¿Me entendés? Yo me comí de que tenía que darlo todo, de que tenía que sacrificar todo a mi familia, a mi vida. Y después me di cuenta por qué estoy viviendo de lo que se dice. Hay que vivir de lo que es. Creo que la realidad admite grises, como decís, y eso me fui dando cuenta, pero muy... O sea, de a poco, ya llevamos 4 años con el medio de comunicación. Al principio pensábamos de que íbamos a vivir de los sponsors, que qué sé yo. Después nos dimos cuenta que podíamos crear una empresa, brindar un servicio. Y algo también que me pasó puntualmente es que creo que cuando uno es joven o cuando uno empieza una idea, a veces se ciega con eso. Percibe una zanahoria. Yo mucho tiempo sentí que percibo una zanahoria. Hoy te digo que lo hago porque me gusta, porque quiero, pero no quiero sacrificarlo todo. Hay grises. No, o sea, no es el único camino. Es que es la vida, digo, y no está mal la pasión. Sí. No está mal la pasión. Digo, y la pasión te lleva, ¿no? El tema es frenarla. Digo, pará, son momentos y cada etapa, vuelvo a decirte, cada etapa tiene lo propio. ¿Es puro, es perfecto? No, ese es el error. Pensar que es blanco o negro, que es 1 más 1, 2, y de nuevo, es esto que hablamos hace un ratito del valor. Uno tiene una imagen, una idea, y después viene el mercado y te hace... Sí. ¿No? Sí. Y vos decís, la miércoles, ¿no?
Entonces, bueno, uno ahí puede o ser tesudo y seguir pegándose la contra la pared o aprender, ¿no? De hecho, ayer estaba hablando con otro chico que estábamos conversando con este ámbito de emprendedor y que quería tenerlo perfecto antes de salir. Yo le digo, mira, ese error lo cometimos todos unas cuantas veces y la industria de la consultoría justamente desarrolló un término, ¿no? Que es el mínimo producto viable, ¿no? Y empezá con eso y fíjate qué es lo que te devuelve el mercado. Y aprendé, y aprendé, y aprendé. Y nunca dejes de aprender y nunca dejes de preguntarte qué es lo que valora el cliente de vos, ¿no? Y ese es el mejor, porque, vuelvo a decir, vivimos en sociedad y está bueno saber que no tenemos todas las preguntas. Perdón, las respuestas. Tenemos todas las preguntas y tenemos que conservar esas preguntas, ¿no? ¿Y te pasó algo así por el estilo? Sí, pero sí, obviamente. Pasaste por esa etapa. Sí, 1000 veces, pero es necesario, y no hay que ahorrarla. Así es como te quedaste. Es que no hay que... Así como me quedé pelado, no, olvídate. Decilo con la letra, digo, brilla, así que no. Sí, pero 1000 veces y todavía me pasa que pienso mucho y imagino un montón de cosas y está buenísimo contar con un equipo, porque el equipo de repente dice, no, Hernán, eso no. Y yo digo, ok, perfecto, ¿no? Y aprendí a escuchar y aprendí a preguntar. Y eso incluso es lo peligroso de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial te empieza a estudiar y se empieza a parecer a vos, entonces te deja de corregir, ¿no? Sí. Entonces, y por eso está bueno el chequear con otro, que tiene otra mirada, que tiene otros ojos, que tiene otras orejas, ¿no? Entonces, sí, sin ni hablar, y todavía me pasa. Y cuando esbozo una idea, viene Martín y me dice, está buenísimo, y yo ahí entiendo el valor. Y a veces, mira, Hernán, eso la veo difícil, y a veces soy cabeza dura y la vuelvo a testear por otros lados, ¿no? Y así es como converso con otros empresarios, y en esa conversación yo sigo en modo diseño, sigo aprendiendo. Por supuesto, con otra experiencia, con otra cantidad de horas de vuelo, con muchas cosas probadas que ya no le tengo que preguntar a nadie, digamos, ¿no? En esto que es una empresa, es lo que hace una trayectoria, pero eso de estar explorando y entendiendo cómo evolucionar y cómo tomar esas decisiones siempre es en sociedad, siempre es en sociedad. Ahora te voy a empujar. Quiero que te aproximes al límite. Si es que vos querés contarlo. Vos me contaste lo que te pasó, que te quedaste... Duro. Pero quiero que lo hables, quiero que lo expliques porque la realidad... quiero que lo hables y quiero que nos cuentes qué aprendiste de eso, porque fue muy duro. Bueno, eso fue un momento donde crecimos un montón, ¿no? De un equipo de 10, 12 pasamos a ser un equipo de 20. Y yo estaba con una tecnología vieja, ¿no? Una tecnología donde yo escuchaba a todos los consultores, escuchaba todos los casos que teníamos activos, ¿no? Y tenía muy presente cada caso, muy presente. Ahora sigo teniendo presente los casos, pero con otra distancia, ¿no? Con otro ritmo, con otro tiempo. Y mi foco no está en atender el caso, sino mi foco está en destrabar el equipo. O a lo sumo simplemente escuchar, que eso es re difícil. A veces es simplemente escuchar, ¿no? Sí, no. y bueno, y a veces pido disculpas porque hablo de más, y bueno, y en ese diálogo con mi equipo vamos aprendiendo juntos, ¿no? Pero en ese momento veníamos de años muy exigentes con la consultora, la sociedad estaba, habíamos pasado el COVID, que también fue muy exigente, y seguíamos creciendo, y con Martina habíamos pensado en crezcamos, ¿no? Salgamos de Argentina, vamos a Costa Rica, ¿no? Y empezamos por Costa Rica. Hoy estamos en Costa Rica y México, pero el costo de ir a Costa Rica no fue solamente económico, sino también fue, para mí, ese viaje que hicimos con Martín, porque fuimos los dos a Costa Rica, donde empezamos a ver clientes, donde empezamos a hacer algunos pequeños desayunos, algunos pequeños workshops, algunos pequeños seminarios para justamente captar clientes que nos empezaron a hacernos conocidos. Yo en ese viaje me empezó a doler muchísimo la espalda, ¿no? Y volvía de cada día de trabajo, volvía con muchísimo dolor, ¿no? De hecho, tengo unos zapatos ahí que los veo y los odio, ¿no? Porque parte de la culpa se las he hecho a ellos, que en realidad era mi culpa, ¿no? Era mi responsabilidad, no culpa, mi responsabilidad. Y así volví del viaje a Costa Rica, y apenas volví del viaje a Costa Rica, me alquilé un bastón. No pensé en ir al médico, me alquilé un bastón, ¿está bien?
Y después, a la semana de alquilarme el bastón, alquilé muletas porque yo no me alcanzaba con el, No. con el bastón. No estabas registrando, No ¿no? lo Que te estaba estabas registrando, quedando... no lo estaba registrando. Hasta la comunión de mi hijo, que yo estaba feliz, rodeado de la gente por la comunión de mi hijo. De hecho, canté en la comunión de mi hijo y estuve ensayando para ir a cantar en la comunión de mi hijo, pero la foto está toda mi familia alrededor mío y yo sentado en una silla de ruedas, ¿no? O sea, lo que era el acelere por el trabajo, el acelere por seguir, de hecho tenía las calls tirado en la cama, ¿no? Estaba en ese momento mucho con la videollamada, y yo con la cámara apagada pues estaba tirado en la cama, pero seguía trabajando, ¿no? Una locura, no acusaba de recibo de lo que el cuerpo me estaba diciendo. Y en un momento, al día siguiente, veo esa foto, yo sonriendo, el resto de mi familia también sonriendo, porque era un momento feliz para nosotros, pero ahí en mi cabeza digo, pero eso está mal. Claro, ¿cómo terminé en una silla de ruedas? Claro, por eso está mal, ¿no? Y en ese momento conecté. Entonces, bueno, por supuesto que pasé la crisis, ¿no? Que eso fue lo más importante. Pude pasar esa crisis del dolor. Tomé todas las medidas que había que tomar para rescatar el cuerpo. Pero no solamente fue rescatar el cuerpo, sino también tengo que cambiar hábitos. Porque acá me trajeron malos hábitos. No solamente no escuchar el cuerpo, ¿no? Claramente no había escuchado el cuerpo, ¿está bien? Pero hasta acá me trajeron malos hábitos. Y si yo no modificaba los hábitos, y recuerdo si iba a volver a pasar. Si no modificaba el hábito, iba a volver a pasar, ¿no? O sea, vos estabas pensando, este es el sacrificio que dicen todos. ¿Qué estabas pensando ahí? O sea, porque No. yo no puedo caminar y por lo menos, no sé, me hago un par de preguntas. Bueno, yo no. Yo no. No, yo no. En ese momento no, ahora sí. Claro, ahora claro. sí. Pero estabas ensimismado en tu tarea, eras un tren bala, pero... Es que estábamos, digo, vuelvo a decirte, estábamos con muchos clientes, estábamos con ese desafío, estábamos haciendo inversión económica, digo, y bueno, no estaba fluyendo y no me estaba dando cuenta del costo que estaba pagando. No estaba pensando este es el sacrificio. No lo estaba pensando. No, locura. Qué fuerte. Locura, pero locura. No, de hecho, yo llevaba a los chicos al colegio todos los días y la primera semana los empezó a llevar mi suegro y mi mujer me dice, bueno, vos tenés que recuperarte, no podés llevar a los chicos, contratemos a alguien que los lleve, ¿no? Como que fuimos como encontrando todo, pero digo, por supuesto, yo tomaba un medicamento, digo, más fuerte, más despacio, pero era como que lo sentía que lo estaba manejando. No lo estaba manejando ni en pedo. Pero hasta que tenés ese acto de conciencia, que a veces es un familiar que te dice, cortá, ¿no? Claro. Pero bueno, es algo que realmente es un aprendizaje para mí. Pero vuelvo a decir, en el momento que vi la silla de ruedas, dije, tengo que cambiar los hábitos. Porque si no, que no era la primera vez que me pasaba el dolor de espaldas. Ese dolor de espalda que me inmovilizó de esa manera, ya me había pasado en otros momentos. Y es muy gracioso como uno no se da cuenta de eso. Gracioso no, es triste, pero es bueno aprenderlo, ¿no? Y hoy lo miro con agradecimiento, porque fue un momento de mucho... En el momento que lo vi, en el momento que me di cuenta, justamente aprendí, ¿no? Y modifiqué hábitos. Modifiqué hábitos del ejercicio, modifiqué hábitos del trabajo. Ahí es cuando justamente dije, esto no va más, y surgen los equipos. Y tuve que tomar decisiones de las feas, porque había gente que estaba trabajando muy bien, pero dije, bueno, lo lamento. Ahora, equipos estancos y por un tiempo van a dejar de trabajar, entonces hubo algún planteo. Pero dije, bueno, es la forma de conducir esto, si no es inconducible, ¿no? Todas esas decisiones no son decisiones fáciles. Son decisiones que me parecen obvias, pero no son fáciles. Y de hecho, Martín, en un momento, recuerdo una charla, un par de meses después, que yo le dije a Martín, la rentabilidad de la empresa va a cambiar. Y Martín me dice, ni en pedo. ¿Cómo va a cambiar la rentabilidad de la empresa? Digo, ¿viste, Martín, cuando se siente un empresario con nosotros y le decimos, ¿tuviste algún tema de salud en los últimos 6 meses? Y Martín me mira en ese momento y dice, haz lo que tengas que hacer, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos con Martín. De repente conversamos poco, pero nos ponemos de acuerdo muy rápidamente, ¿no?
Y así, bueno, por eso digo, son decisiones de cambio de hábitos, ¿no? Que fue lo que aprendí, ¿no? A mirar mucho el hábito, mucho. Qué fuerte. O sea, un punto de inflexión. Sí. Inflexión para vos y para la empresa, porque ahí también tuviste que delegar, tuviste que crear equipo de trabajo, tuviste que ampliar la empresa. Sí. ¿O Sí, no? de reconocer algo que era necesario, de crear un puesto, digo, de crear un rol que no existía, Claro. ¿no? José María en su momento, él tenía un equipo y tenía su gente que reportaba directamente a él. Yo en algún punto tomé ese mismo modelo con mis características, mis cualidades, mis habilidades, mi mirada, ¿no? Pero en ese momento, digo, era justamente todo un rol nuevo que no existía en la empresa. Y que lo exigía la empresa, porque Martín y yo ya no podíamos estar en la misa y en la procesión. Tuvo un costo muy grande. Ya entre Martín y yo ya tuvimos tenemos una división de roles donde está mucho más del lado comercial, yo más del lado operativo. Pero así todo, seguíamos creciendo y nosotros tenemos que seguir evolucionando. Digo, no hay empresa que no crezca si no es capaz de adoptar algún rol del dueño. Eso es importantísimo para que la empresa tenga autonomía, en la medida que el dueño puede soltar si la empresa lo toma, ¿no? Puede soltar roles, sobre todo roles, no tareas, ¿no? Porque tareas, bueno, está bien, hay una eficiencia ahí, pero es en la medida que la empresa puede arrancarle al dueño roles, eso es cuando la empresa va creciendo. Y eso es lo que tenía que pasar. Ahora ya está. Digo, cuando empiezo a entender cómo mi cuerpo me avisa, que lo escucho un montón, digo, che, ¿qué rol tengo que soltar? ¿No? Y así vamos, y así vamos. ¿Cómo se arma un equipo de trabajo? Con paciencia, con confianza, y estando cerca de la persona y no del trabajo. Eso es fundamental. Un equipo de trabajo se arma con confianza y tomando decisiones, porque no es todo color de rosas. De repente uno pone a gente en puestos a los cuales piensa que está preparado. Que lo loco es que uno piensa que el puesto tiene un tamaño, tiene una dimensión, pero como la empresa está creciendo, sobre todo cuando la empresa está creciendo, ese rol necesita ir evolucionando. Entonces quizás esa persona era buena para ese momento, pero ese rol ya se movió. Entonces es muy difícil en una empresa en crecimiento poner roles nuevos, porque se van creando espacios nuevos y esa persona, cuando uno la pone, tiene que ver si tiene cierta capacidad de evolución, si tiene cierta flexibilidad. Es distinto cuando la empresa ya está estable. A veces, bueno, saco una pieza, pongo una presa, entendiendo la simplificación que significa eso, ¿no? Pero es un puesto que ya está creado, que ya sabemos cómo funciona, que funciona bien, que funciona mal, pero funciona. ¿Está bien? En cambio, cuando una empresa está creciendo, y es difícil porque ciertos puestos tienen que poder evolucionar. No es una foto, es una película, ¿no? Entonces, sabiendo que uno va a fallar, ¿no? Entonces, sabiendo que hasta que encuentre la persona pueden pasar 1, 2 o 3 personas por ese puesto. Porque, sobre todo, el ejemplo más fuerte es el del gerente general. Cuando toda compañía tiene que poner un gerente general, reemplazando un dueño, ¡oh! Un dueño que con una decisión toma decisiones patrimoniales, toma decisiones de futuro y toma decisiones de gestión, ¿no? Con una decisión el dueño, y el que va a reemplazar al dueño, que mentira, no lo reemplaza un rol del dueño. ¿Cuál es? Y el ejecutivo. Pero el patrimonial y el de dirección, no, todavía no. Pero toda la organización está acostumbrada a que la persona que está sentada en esa silla toma esas 3 decisiones al mismo tiempo. Entonces le exige, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que pasa en una empresa en crecimiento. Y ahora otra pregunta es, ¿cómo definís el liderazgo? ¿El liderazgo? Sí, ¿qué es ser un líder para vos? ¿Qué es ser un líder para mí? Ser un líder es... por supuesto que hay liderazgos y liderazgos, ¿no? Pero yo elijo el liderazgo que transforma, ¿no? El liderazgo que abre caminos. El liderazgo que tiene que tomar decisiones con información incompleta. Para mí ese es el liderazgo, ¿no? Si yo tengo que tomar decisiones, por ejemplo, hoy, con la inteligencia artificial.
De la misma forma que no quería ser político en el momento del COVID, hoy ser líder es muy desafiante. Porque ¿qué va a hacer de nosotros dentro de 5 años? No sabemos. Y de repente estamos tomando decisiones con muy poca información, con muy poca noción de lo que va a pasar. Y tenemos que tomar esas decisiones como líderes. Tenemos que conducir este momento. Sin líderes conscientes, sabiendo que están tomando decisiones con muy poca información, es muy difícil transicionar en este momento. Y hay que ser líder en este momento. Hay que mirar para el futuro y accionar. Sí, hay un líder que decía, con la mano en el pulso del tiempo, pero los pies en la tierra. ¿No? Sí. Y eso es un líder, ¿no? Con la mano en el pulso del ¿y es la inteligencia artificial? Sí. ¿Y hay que tomar decisiones? Sí. ¿Con poca información? Con cero información. Porque encima te la mueven todo el día. Lo que hoy estás desarrollando, ayer, sí, ¿no? Te lo desarrollaron y lo hicieron 10 veces mejor que vos. Entonces, ¿cómo conducís este momento? No es fácil, es divertidísimo, pero no es fácil. El mundo va muy rápido. Tenemos un cliente que hace una serie de podcasts que se llama Listo para el Futuro. Y siempre que producimos ese podcast yo me quedo pensando, digo, en un año, en un día ya pasan un montón de cosas, pero en 5 años ya llegamos a un punto en donde los procesos están tan avanzados, tenemos tecnología que nos ayuda a catalizar procesos. Es muy difícil entender qué es necesario a 5 años, porque capaz cada vez se reduce más la brecha, ¿viste? Uh-huh. Porque vos pensás, capaz en 5 años es necesario que la empresa tome esta posición. ¿Pasa un año? Bueno, en 2 años. ¿Pasa otro año más? Bueno, en realidad era para ayer, ahora se necesita otra cosa. Uh-huh. ¿Pasa mucho eso? Sí, claro. Sí, y de repente aparecen habilidades que vos decís, yo pensé que nunca iba a pasar esto. Cuando yo escucho a alguien que dice, no, la inteligencia artificial no nos va a reemplazar. Yo digo, te va a reemplazar. ¿A los consultores también? Sí. Uf. Sí. Pero tenemos que... es una verdad incómoda, completamente. Sí. Y la tenemos que aceptar. No sé si en 1 año, en 5 años, pero tenemos que justamente aprender y desarrollar y crecer como persona. Y aceptar que eso puede pasar. Pero no desde la angustia. Si estás en angustia, bueno, hay que salir de ahí. Hay que mirarlo y decir, bueno, es el futuro. Mi abuelo, en su momento, con 65 años, de esto ya hace 30 sería, cuando salió el celular, dijo, la tecnología no para. ¿Querés frenar la tecnología? ¿Querés tapar el sol con las manos? Entonces, bueno, es lo que es. Y como digo, hay un momento de transición dificilísimo por esta incertidumbre. Por eso se necesitan los líderes. ¿Y cómo te imaginas el futuro? Tengo 1000 versiones. Contame. Tengo 1000 versiones. Contame la que más quieras. No, le digo, yo quiero pensar que va a ser, que toda la inteligencia artificial, que no solamente la inteligencia artificial, hay un libro muy bueno que leí hace 1 año, 1 año y medio, que se llama La Ola, no me acuerdo del autor, porque soy malísimo con los autores, que está buenísimo porque dice que hay 5 tecnologías que están madurando al mismo tiempo. ¿No? Que no solamente la inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial, la computación cuántica, el abaratamiento de la electricidad, y supongamos que es la genética, ¿no? El mapeo del genoma humano, pero con la capacidad de elaborar cosas con eso, que esa tecnología se está abaratando muchísimo. Entonces, como esas tecnologías muy potentes en sí misma cada uno, pensar la computación cuántica, que la capacidad que tiene al lado de la computadora de ahora es un chiste, sí. ¿No? Que es un gran problema de seguridad para todo, ya esa sola ya es un montón. Imagínate combinado con la inteligencia artificial. Imagínate combinado eso con una energía muy barata, que es de lo que hoy lo que está limitando la evolución de la inteligencia artificial es la electricidad. Sumado con la capacidad genética. Todo eso combinado al mismo tiempo. ¿Qué puede salir de ahí? Para mí estamos yendo a la extinción. Estoy segurísimo. Yo me defino, claro, yo me defino del lado de más de los optimistas, ¿no? Pero bueno, por eso te digo, hay días que me levanto cruzado y digo, ¿no?
Bueno. Y sí, después, bueno, es uno de los escenarios probables. Yo no sé si la consultoría va a ser opacada por la inteligencia artificial. De hecho, va a ser lo contrario. Todo lo que es humano va a tomar más valor. O sea, porque para mí la energía o la tecnología va a bajar, pero lo humano va a subir. O sea, para mí ahora estamos al revés. Lo humano está como subestimado y la tecnología está sobrevalorada. Son grandes títulos. Yo no me animo a poner esos títulos. No me animo. No. Sí, me meto en el mar. Y no sé de dónde viene la hora, pero me meto en el mar. Ok. Digo, y estoy listo para que, digo, bueno, voy a tratar de estar listo para de donde venga. ¿Está bien? Pero estoy dispuesto a meterme en el mar. ¿No? El tema es ese, metete en el mar. Bueno, ahora quiero que pasemos a la última instancia de este podcast, que ahí sí ya vamos a aproximarnos a la demencia. No entramos ahí todavía. Bueno, vamos. No, todavía no entramos. ¿Vos pensás que existe el destino? Que son temas que yo la otra vez te agarré en la videollamada y vi que te quedaste mudo. Y dije, bueno, primero vamos a hacerla leve. Yo no tengo una posición tomada con respecto a eso. Soy cristiano, soy católico, digo, mi vida por ahí, mi hermano es cura, mi hermana, tengo la religión, ¿no? Pero no tengo una posición tomada con respecto a eso. Sí creo que tenemos todas habilidades distintas, sí creo que está buenísimo descubrirlas y potenciarlas. Alguna vez escuché a alguien decir, si vos tenés un hijo que le va muy bien en matemáticas y le va muy mal en lenguas, ¿qué haces? Y le pongo un profesor particular de lengua. No lo conviertas en promedio. Poner un profesor particular de matemática, que la rompa en matemática. Sí. ¿No? Que para ser bueno en lengua, hay otro que es bueno en lengua. Es verdad. ¿No? Entonces, digo, ahí es cuando la definición de no estamos solos, de que todos tenemos dones y todos somos buenos en algo, y que está bueno que lo descubramos, ¿no? Y que hagamos, que lo multipliquemos, que lo desarrollemos y que aportemos eso, ¿no? Así que no es algo, cuando estamos con esas discusiones del destino es algo rápido, porque digo, no es mi metida. No es mi metida. Está muy bueno, justo sacaste eso de que también estamos hablando con Tommy de que uno piensa que tiene que ser bueno en todo, pero la realidad es que tenés que mejorar en lo que ya sos bueno. Tenés que ponerle fichas en lo que ya sos bueno porque es en donde más te vas a diferenciar. Igual viste que siempre entras en lo que es el valor. Sí. Bueno, lo que pasa es que también los cómics, ¿no?, de los superhéroes nos han hecho muy mal. Muy mal. No, la comunicación que hay hoy en día es... Digo, vos tenés un Superman, ¿no? Que mi generación creció con Superman y con Batman, que son hombres que se autoabastecen de todo. Sí, pero viste que son dos miradas diferentes, porque Batman es un humano que trascendió a ser un dios, y Superman es un dios... Pero está solo. Que bajó a un... Pero está solo. Sí, es verdad. Pero está solo en su mansión, con Alfred. Está solo en su mansión. Es un superhombre que está solo. Y eso es lo que le pasa, lo que me pasó a mí. Pensé que no me di cuenta que pensaba que era superhombre. Y lo que le pasa a un montón de empresarios hasta que se dan cuenta que no. Por eso digo, nos hizo muy mal el tema del pensar que podemos con todo. Que tenemos que ser buenos y aprobar en todas las materias. Sí. Es verdad. Sí, es verdad. Bueno, Hernán, yo creo que ya está el podcast, está muy bien. Creo que si le agregamos vamos a restar más que sumar. Bueno. Así que gracias por venir, gracias por abrirte y quiero que cierres vos el programa. Quiero que mires a la cámara y que... Otra vez, te estoy incomodando. Está muy bien. Y quiero que dejes un mensaje. Qué buena pregunta, un mensaje. Pienso eso, ¿no? Que como seres humanos no vivimos solos, que vivimos en comunidad y cuando abrimos ese diálogo y nos animamos a pedir ayuda, a compartir lo que no podemos hacer,
es cuando más nos enriquecemos. Y que justamente cuando nos cerramos y pensamos en que no podemos confiar en otros, es cuando nos empobrecemos, ¿no? Así que más en este mundo de la inteligencia artificial donde nos toca hoy ese tema, el poder abrir la mano, el poder abrir debate, el poder confiar en otros y apoyarnos mutuamente, porque se viene un momento un momento histórico. Un momento histórico para nosotros como humanidad. Es importante poder apoyarnos unos a otros, ¿no? Así que bueno, eso sería mi cierre. Después vamos a ver si a Isa le gusta. Bueno, Hernán, gracias por venir. A vos. Una. Gustazo. Y bueno, sigan viendo Verdades Incómodas, síganos y comenten. Nos vemos.